Que se oiga la alegría en este lugar. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Este jueves y el próximo tendremos una celebración muy especial, ya les cuento de qué se trata. El día de hoy estaremos presentando un especial de alabanza y adoración. Daremos inicio con el tema alabanza y adoración en los tiempos de hoy. Y el próximo jueves hablaremos de alabanza y adoración en los tiempos bíblicos. Hola, bienvenidos. Samuelito, preséntese, por favor. Hola, muchas gracias por esta invitación. Esta noche vamos a estar compartiendo un especial de alabanza y adoración. Vamos a estar compartiendo durante estos 2 jueves, este y el que viene. Y bueno, gracias por haber participado aquí, gracias por estar. Y bueno, ya como el pastor lo dijo, mi nombre es Samuel Bernate y estamos para servir. Bien, ahora vamos a escuchar al pastor Andrés Izquierdo. Cuéntenos desde dónde se está dirigiendo hoy su señal, Andresito. Hola, pastor César.
y a mis primos, Abner, Samuelito, muchas gracias por la invitación. De verdad que es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora. Lo hago desde aquí, desde el municipio de Florida Valle. Mi nombre es Andrés Izquierdo. Muy bien, Andresito, y seguimos con nuestro siguiente invitado, de tierras lejanas, pero de la familia también. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Abner Bernate. Gracias, papá. Gracias, Samuel, primo Andrés. Es un placer estar con ustedes tres hoy reunidos y conversando de todo este poco de ideas que vamos a estar compartiendo con ustedes esta noche. Muy bien. Quiero invitarles para que tengamos unos minutos de oración para que el Señor nos guíe en este tiempo tan especial y de edificación para cada uno de ustedes y por supuesto de nosotros también. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que nos tocó vivir. Tiempos excepcionales, tiempos únicos, con desafíos. Cada historia de la humanidad que leemos, vemos que cada habitante en sus días enfrentó también desafíos. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti y para poder llenar tu trono de alabanza y de adoración en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leer brevemente algo de la palabra para entrar en materia. Y dice la palabra del Señor así, en Efesios capítulo 4. Permítanme, les comparto aquí la escritura para que podamos ver. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 y 13. Efesios 4, 11, 12 y 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se ha debatido mucho sobre este tema de la música, si la música es o no un ministerio. Pues de entrada, cuando leemos aquí estos pasajes, este pasaje de Efesios 4, encontramos que los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros son constituidos para la obra del ministerio. Ellos desarrollan un ministerio, pero ¿cuál es el ministerio del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro? Dice, aquí está, esta es la razón de ser por la cual Cristo dio estos 5 ministerios: edificar el cuerpo de Cristo y preparar a la iglesia para un ministerio. Quiero mostrar otro pasaje aquí para ilustrarles un poco, y está en 2 de Corintios capítulo 5 y en el versículo 17 está hablando de el 17. Todo este pasaje está hablando del ministerio de la reconciliación, y dice que una de las tareas que nosotros estamos es predicar el evangelio, y dice, y en todo esto, pues 2 Corintios 5, 18, que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es entonces la obra del ministerio que hace la iglesia? Porque el ministerio del apóstol, el pastor, el profeta, evangelista y maestro es preparar a la iglesia, pero la iglesia como tal tiene un ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Yo les voy a explicar esas dos cosas en 30 segundos. Uno, dar gloria a Dios, y el otro, como lo leímos aquí en 2 de Corintios, el ministerio de la reconciliación. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, 2 de Corintios 5, 18. Así que hay dos grandes tareas de la iglesia: dar gloria a Dios y reconciliar al mundo con Dios. Esas son las tareas de la iglesia. Y allí es donde va a entrar entonces lo que vamos a hablar hoy de la música, porque la música
es una de los lenguajes que nosotros usamos para dar gloria a Dios, tanto para que el Señor nos llene como para nosotros llenar el trono de Dios. Esa es pues como la base bíblica que quería dar de entrada para lo que vamos a dialogar. Bien, puedan sigan, Samuel. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Desde hace muchos años que nosotros nacemos en la iglesia y entonces llegamos a una época donde ya había alabanza. La primera pregunta para Andrés: ¿cómo fue tu proceso como salmista, como músico? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué tenías? ¿Qué no tenías? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad es que como le ha pasado a muchos hijos de pastores, uno crece dentro de la iglesia escuchando la alabanza, estando ahí en ese ambiente espiritual, ¿cierto? Y de una u otra manera empezó a ver ese deseo de aprender la música, de aprender a tocar un instrumento, a cantar, a participar en lo que se hacía. Obviamente estamos hablando hace ciertos añitos atrás y venimos, pues yo vengo y pues mis primos también, el pastor Edgar de vena musical, de una ascendencia musical que ha sido un regalo maravilloso para nosotros en el servicio a Dios, y entonces empezó ese deseo y empecé a estudiar y a practicar en el instrumento que estaba en la iglesia, que era el teclado, era una organeta. Mi papá me empezó a incentivar en el estudio del teclado, y ahí empezó de manera un poquito empírica en lo que había en el momento, pero con la ayuda de Dios poco a poco vamos aprendiendo y la iglesia, el servirle a Dios y el desarrollar ese talento, así como la parábola de los talentos, en la medida en que nosotros nos dispongamos, Dios se encarga de añadir a nosotros cada día más. Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, empezó así, en la iglesia, viendo tocar. Yo estaba pues niño, pequeño, veía al pastor César tocando, a mi papá, a mis tíos, y ese fue, digamos así, el referente, la inspiración para yo decir, yo también lo quiero hacer. Muy bien, hermanito, en la experiencia que has logrado tener, ¿cómo ves hoy día la evolución de la alabanza y la adoración? ¿Tú piensas que la alabanza ha ido mejorando con respecto a la música, o cómo ves ese caminar de la música hasta ahora en este proceso como productor que eres? Háblanos también de ti un momentico, qué es lo que estás haciendo, y cuéntanos sobre la respuesta. Bueno, pues sí, yo poco a poco también, así como el primo Andrés, todas las habilidades y todos los talentos que el Señor nos ha regalado, los hemos cultivado, ¿no? Dentro del campo de acción de nosotros ha sido la iglesia. La iglesia ha sido el campo de acción, y yo toco varios instrumentos, y eso se debe también a que durante mucho tiempo siempre la necesidad dentro de la iglesia de que se necesita un guitarrista, o se necesita un bajista o un pianista. Entonces esa necesidad nos hizo desarrollar esas habilidades. Y bueno, hoy en día me dedico a la producción musical, soy director de alabanza también. ¿Cómo te puedo responder esa pregunta, manito? Bueno, hay que hablar de varios temas. Digamos, todo lo que es la tendencia musical se empieza a mover en una misma dirección, ¿ya? Entonces vamos a encontrar salmistas, vamos a encontrar que la música se empiezan a ir hacia ese lugar, ¿sí? Y vamos a escuchar también, digamos, salmistas genuinos en cuanto a es más de originalidad, o sea, que esos están.
como, aparte de lo que todo el mundo está haciendo, sobre todo en la parte de producción, que ha crecido, se ha puesto mucho más profesional, pero también por la facilidad de la tecnología, de los programas de grabación, de poder crear música fácilmente, también la parte de la creatividad, ya que tenemos esa facilidad de poder realizar una canción fácilmente con 3 o 4 acordes, esa parte de la creatividad también ha menguado un poco justamente por esa misma razón, ¿ya? Entonces vemos que de pronto anteriormente había un poco más de elaboración, había un poco más de construcción a la hora de crear las alabanzas, y la música, digamos, en mi opinión anteriormente tenía ciertos factores que lo hacían especial. Hoy en día, claro que también, pero como les decía, como hay más facilidades a la hora de producir música, entonces de pronto esa facilidad simplifica más las cosas y de esa manera entonces los adoradores, los artistas cristianos, los salmistas meten dentro de lo que hoy se denomina como una tendencia musical sobre 4 o 3 acordes, y allí meten todo, y esa es la alabanza que estamos escuchando hoy dentro de nuestras iglesias. Pero para responderte mi pregunta, me quedo mucho un poco con el estilo anterior, ¿sí? De lo que pasaba antes, y bueno, eso es básicamente como lo que quería. Bien, Pastor César, pues usted nos formó a nosotros con la música y pues fue un ente para nosotros. Y por lo menos yo aprendí a tocar batería. Usted mismo fue el que me enseñó el primer ritmo de batería sin sentarse en el instrumento, pero me fue explicando, toque echarles así, toque el bombo, el revolante, y me fue indicando. Pero entonces sí nos gustaría saber un poco en su niñez, cuándo fue que aprendió a tocar su instrumento, cómo se vio la parte musical de las iglesias en su época. Ya por lo menos en la época actual de nosotros ya se está evidenciando, pero sí nos gustaría que nos compartiera por unos minutos cómo fue esa evidencia, esa participación suya, si había grupos musicales como lo hay ahora, o sea, cómo fue dándose esa época, ese proceso. Bueno, yo ya tengo 57 años, y justamente de los 57 años llevo ya 50 años con el tema de la música. A los 7 años empecé con la música, y empecé también por la necesidad. Yo creo que tanto Samuel como Andrés como Abner, todos de algún momento nosotros, a mí mi papá me empezó a poner por la necesidad en el tema de la música, a ustedes también, ayudar en la iglesia a cubrir una necesidad. Y mi padre, por allá pues en el año 1971, 72, en un municipio muy retirado que casi nadie conoce en Colombia, que se llama Dolores, Tolima, aprendió la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en un acordeón de teclas, y él fue y aprendió eso y me lo enseñó a mí, sin mi padre ser músico. Y por ahí yo empecé desde los 7 años a tocar. En aquel entonces, estoy hablando por allá del año 60, 70, lo que había en las iglesias más sofisticadas era un piano acústico, y eran aquellas iglesias que de pronto los misioneros norteamericanos habían fundado y traían el piano. Donde no habían iglesias sofisticadas, de pronto, pero que tenían cierto estatus, alguien tocaba un acordeón de teclas a piano. Y ya en las iglesias rurales lo que se oía era la música de cuerda, pero mucha de la música que se tocaba allí era tipo Hermanos Alvarado. Incluso hay un salmista de aquella época que todavía tiene su música y funciona, Manuel Bonilla. Luego más adelante surgen los Voceros de Cristo, los Clarines del Rey y otros hermanos de música de cuerda. Esa era la música especial, pero generalmente en las iglesias se cantaba era a capela, de pronto con alguna guitarra acústica y con una pandereta y palmas, no más. No se veía y pasaba un hermano, cantaba, y los demás acompañaban y cantaban todos al unísono, y no se veía lo que se ve hoy. Luego ya cuando yo aprendí a tocar el acordeón,
pues fui incursionando con la guitarra. Quienes me formaron a mí en esa vocación y en ese don y me ayudaron a desarrollarlo fue mi papá y mi mamá. A lo largo de todo su ministerio, mi papá es pastor desde 1959. Luego ya cuando estoy hablándole ya de los años 1980, que ya nos empezamos a relacionar, que yo me relacioné con la familia Izquierdo, que me reconocí ya, de ahí en adelante me empecé a conocer con Milena y de ahí para acá. Entonces empezó a ponerse de moda ya los grupos de música porque empezó entonces Edgar Rocha, luego Bien. estaba haciendo su aparición Marcos Witt y entonces ya empezó a evolucionar. Voy a usar una palabra, no, cuando se habla de evolución en el lenguaje cristiano no siempre se está hablando de Charles Darwin y del mico, no, evolución es una palabra que quiere decir que hay desarrollos y cambios. Empezó a evolucionar la música, entonces allí ya se formó, se empezaron a ver guitarras eléctricas, porque en el año 1970 hubo un choque, entonces cuando se veían guitarras eléctricas, bajos, baterías, muchos creyentes asociaron eso con la época hippie, con la tendencia de toda esa música rock, y entonces exactamente, hubo mucha oposición, pero entonces Marcos Witt empezó como a ir tumbando todo eso, Juan Carlos Alvarado, por ahí en el 90. Ya vamos a ir para allá, pastor, tranquilo. Bueno. Vamos a invitar a los hermanos para que escuchen un coro que vamos a estar tocando, que hemos preparado con algunos amigos músicos que muy cordialmente vinieron para compartir con nosotros. Entonces vamos a escuchar este coro y después de este coro volvemos. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que
bendición el poder escuchar esta alabanza. Ya vamos a seguir con el compartir y vamos a seguir pues avanzando con el tema los músicos en los tiempos de hoy. Ya hablamos de lo que fue el proceso, del cómo muchos de nosotros arrancamos. Yo al igual arranqué también de esa misma manera, por necesidad. Comencé también poco a poco a ir desarrollando mi ministerio también acá en la iglesia y ya con el tiempo lo fui profesionalizando un poco más. Vamos a hablar ahorita por un momento en este otro bloquecito antes de volver al otro coro. Vamos a hablar acerca de los géneros musicales. Ahorita el pastor nos estaba hablando de que vino Edgar Rocha, de que vino Richard Mojica, que para nosotros fue un ente, para nosotros fue pues una inspiración en la música. Y vamos a hablar algo acerca de los géneros musicales. Andrés, ¿cómo ves tú el tema de los géneros musicales? Los ritmos musicales, ¿cómo lo ves, Andresito? ¿Cómo ves que esté desarrollándose los géneros musicales? ¿Cuáles son los géneros musicales que de pronto más se utilizan en las alabanzas de hoy? Sí, qué bueno, es que aquí, tranquilo, como estamos en vivo totalmente. Eso en televisión todo ocurre. Ya, qué pena. Sí, hablando acerca de los géneros musicales, creo que, y estoy seguro que a la luz de la palabra de Dios, la música es creación divina, ¿ya? La música como tal es creación divina, que el ser humano la ha interpretado y la ha compilado y la ha decodificado, ¿cierto? Para poderla escribir, para poderla leer y para poderla interpretar. Pero la música por sí sola ya tiene algo de parte de Dios. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que a veces lo que se hace es que se satanizan ciertos géneros y ciertos tipos de música, se satanizan a la hora de interpretarlas. Pero eso tiene mucho que ver con la parte cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a cómo, por lo menos acá, hablando no solamente aquí en Colombia, las regiones tienen, ¿cierto?, una idiosincrasia, una cultura. De acuerdo a la cultura, hay ciertos géneros musicales que son los que llegan y los que a uno le gustan. Y pienso que dentro de eso, lo más importante es que a la hora de interpretarlo, el músico y el adorador para Dios lo haga de manera genuina, lo haga de manera sincera, independientemente del género y el ritmo musical. Hace un tiempo escuché acerca de un predicador que hablaba que por lo menos la parte de las percusiones, los cueros, que él decía que ese tipo de música con esa música no se debería adorar a Dios. ¿Por qué? Porque esa música la utilizan en África para ritos satánicos y para invocar al vudú y toda esa cuestión de la santería. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empieza a tocar esa parte de la percusión, las congas, los cueros y todo eso, los espíritus malignos escuchan eso y se activan, y entonces vienen como si se invocaran. Entonces, yo la verdad no estoy de acuerdo, porque va en la forma como uno lo haga, ¿sí? Entonces, en cuanto a los géneros musicales, a mí personalmente me gusta mucho la música latina, me gusta mucho de pronto la música de salsa, pero también a veces las baladitas y todo eso también me llegan y me tocan mucho. Pero también conozco personas que son muy ministradas por música de cuerda, ¿ya? Entonces me parece que ahí lo más importante, además del género musical, es que se haga de corazón, que el músico, que el cantante lo haga de manera genuina, sincera, y que esa interpretación musical vaya acompañada de una intención espiritual. Bien, hermanito, ¿tú crees que ahorita en este tiempo, cuál crees que de pronto sea el ritmo que es tendencia, el género musical que de pronto se usa? Porque hay un término que lo vamos a trabajar en el otro panel, pero también quiero que lo toquemos acá, y es el tema de la que es la música congregacional. Entonces, por ejemplo, uno a veces escucha decir, no,
ese coro no es congregacional. Ese coro podría tocarse, pero para de pronto un especial o para un cover o alguna cosa, pero de pronto ese coro no se prestaría para congregacional. O sea, ¿qué crees tú que pase con eso? O sea, ¿cuál es la idea o el concepto que hay? ¿Cuál de pronto sea el género que está de tendencia ahora? ¿Qué de pronto es lo que más se usa? ¿Qué sonidos son los que más se usan desde tu punto de vista como productor? Bueno, muy sencillo. Yo lo he clasificado de esta manera. Para mí, para Abner Bernate, ¿qué es lo congregacional? Eso sería una pregunta, ¿ya? Entonces, para mí, ¿qué sería congregacional? A nivel de letra y a nivel de música y a nivel de estructura musical, algo que sea muy digerible para la gente de la congregación, básicamente, ¿ya? Por ejemplo, yo he compuesto y he escrito canciones sencillas de 4 acordes, ¿sí? Y que sé que la gente, cuando se las aprenda, la gente la puede cantar. Entonces eso es una clave muy, muy buena que yo puedo, resaltar en esa explicación. ¿Qué es para mí congregacional? Algo que la iglesia pueda cantar, algo que cuando nosotros comencemos como a tocar en el piano y a cantar, que la iglesia pueda también conectarse con el Señor, igual que nosotros lo estamos sintiendo en ese momento. Eso es algo congregacional. Ahora, en cuanto a lo musical, ¿qué sería algo congregacional? Algo que está, digamos, que se usa mucho, por ejemplo, hoy en día son mucho las guitarras eléctricas, por ejemplo, los ambientes de las guitarras, el sonido del pad, algo muy sencillo, ya un ritmo de batería básico. Eso, en mi opinión, en cuanto a lo musical, es congregacional, ¿ya? Ahora, sí podemos obviamente incorporar otros ritmos, claro que sí. Por ejemplo, podemos tocar obviamente ritmos de merengue, porque como el primo Andrés lo estaba diciendo, tiene que ver mucho con la parte cultural, ¿sí? Al dominicano le gustan los ritmitos de merengue, le gustan los ritmos latinos, ¿sí? Al puertorriqueño le gusta la salsa, le gusta adorar al Señor con la salsa, ¿sí? Entonces no podemos decir, digamos, esto o lo otro, sino que como Andrés decía, el corazón, ¿sí? La disposición del corazón con la que se está haciendo X o Y ritmo musical es lo que el Señor va a mirar, ¿sí? Eso es lo que el Señor va a finalmente estar viendo, la intención con la que esa adoración se está haciendo, ¿sí? Más no el ritmo, porque culturalmente vamos a encontrar muchas partes del mundo donde la gente, de esa manera que saben hacer música, van a adorar al Señor, ¿ya? Y ellos saben hacer ese tipo de música y de esa manera lo van a hacer, ¿ya? Entonces no podríamos en ese caso decir que un ritmo sí y otro ritmo no. Además también tenemos la referencia bíblica de que el rey David, cuando el rey David adoraba y alababa al Señor y se gozaba y era júbilo, ¿sí? Y como era júbilo, era una fiesta, eran tambores, nada más describir ese momento y hacer una imagen de lo que pasaba cuando el pueblo de Israel festejaba después de haber ganado una guerra o en las fiestas, o todo eso. Nada más esas imágenes nos llevan a momentos donde hay instrumentos de percusión, donde hay instrumentos de cuerdas, donde hay fiesta total. Y esa fiesta total no puede ser así suavecito, no, es una fiesta donde hay alegría, donde hay estruendo, donde hay júbilo, ¿ya? Entonces así más o menos describo yo lo que es hoy en día lo congregacional, que para mí eso es una clave muy, muy interesante, algo que la gente pueda cantar fácilmente dentro de la iglesia. Bien, Pastor César, ahorita usted nos estaba mencionando artistas que fueron fundamentales como Marco Duque, Edgar Rocha, Richard Mojica, y entonces la pregunta es la siguiente: la generación de mi hermano, la de Andrés y la mía, fue una generación que ya llegó con batería, ya llegó con guitarras eléctricas, ya llegó con toda esa vaina, crecimos en ese furor. Pero entonces, desde su punto de vista, la iglesia en general, cuando hablamos de la iglesia a nivel mundial, ¿cómo la iglesia asimila esa modernidad de la alabanza? O sea, ¿cómo la iglesia comienza a asimilar la religión, los pastores, cómo comienzan a asimilar todo ese proceso de la llegada de estos cantantes que llegan
con banda, que llegan con un formato muy similar a lo que de pronto ahorita hablábamos, que era lo que se veía pues con las bandas de rock. ¿Cómo se ve ese modelo? A ver, la tendencia que ha habido, incluso la vemos en el Nuevo Testamento hasta hoy, es que hay una traslación generacional. ¿En qué consiste la traslación generacional? En este mismo momento, por ejemplo, Andresito está en su iglesia, pero en este mismo momento su hijo creció en la iglesia. Pero en este mismo momento usted y su hermana Janet han desarrollado su ministerio en la iglesia. En este momento, por lo menos en la iglesia de nosotros, Asamblea de Dios Salem Cali, nos reunimos papá, que es una generación, luego yo con mi esposa, luego Samuel con su esposa y luego los hijos de Samuel. Entonces están interactuando las generaciones. Entonces, cuando hay cambios, ¿quiénes son los que más oposición van a tener al cambio? En este caso, las generaciones mayores. Por ejemplo, los que más estamos sufriendo con lo de ahora, con esto de la pandemia, somos nosotros. ¿Qué pasó allá? Como habían hermanos que solamente sabían manejar el himnario, porque en toda esa transición que hubo un cambio de himnario a otro repertorio musical. Se cantaba el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, cuando allá se pase lista. Bueno, luego entonces empiezan a dejar de cantarse en himnos y se empiezan a cantar coros como me gozaré, Torre Fuerte es el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un desplazamiento del piano, un desplazamiento del acordeón, un desplazamiento del himnario, entonces entró otro repertorio. Entonces, para las generaciones jóvenes que estaban oyendo músicas más contemporáneas, pues para ellos eso era lo gustoso. Entonces hubo iglesias donde empezó a haber choque, porque los pastores que querían tener una iglesia más renovada empezaron a incluir allí la música de Casina, la música de Marco Duit. Ya Marco Barriento entró también con fuerza. Luego entonces empezaron a incluir la música de Jorge Lozano, que fueron los primeros que empezaron a salir con esto. Edgar Rocha, bueno, todos estos cantantes, son muchos los hermanos de esa época. Empezaron a venir los cantantes de Guatemala, remolineando, con el coro remolineando, y empezaron a darse incluso debates teológicos por lo que dijo ahora el pastor Andrés, que no, que el tambor, que no, que la guitarra. Yo decía que era ministro de alabanza y eso era un ultraje para muchos pastores, porque decían, no, los ministerios son 5, por eso leí eso al principio. Entonces, ¿qué fue lo que hubo? Como en todos los cambios, un choque cultural. Ahora, fue un cambio que se fue dando poco a poco, y hubo iglesias que se resistieron a esto y se quedaron con el himnario, pero que como nos pasó a nosotros con el celular, siempre hay una generación migrante. Entonces, ¿qué pasó con muchos que se resistieron? Pues poco a poco fueron saliendo y fue tomando fuerza la nueva generación, porque ¿cuál fue el fenómeno que se dio a la par de eso? Que muchos niños de los hermanos querían tocar batería, que muchos niños de los hermanos, entonces ¿qué pasa? Entonces ya los hijos de los pastores también querían aprender a tocar y a cantar como la música que estaba llegando, porque es que lo que hace cambiar el concepto de la música es la música que se empieza a producir y que empieza a llegar. Claro. Entonces, ¿qué se ha ido dando? Ahí se dio que aquellas generaciones mayores, que eran las de la resistencia, pues poco a poco fueron perdiendo la fuerza. ¿Por qué? Porque empezaron los jóvenes a aprender música, entonces los jóvenes querían cantar, entonces empezó la iglesia a tomar otro aire y empezaron a llegar gentes nuevas, gentes convertidas a la iglesia, y eso se volvió algo imparable. Y los que se opusieron, llegó el momento en que el mismo sistema los desplazó, y yo sí vi compañeros de ministerio desplazados, o que les quedó dos opciones a mis compañeros de ministerio. Desde luego yo estoy hablando cuando tenía mis 23, 24, 25 años, pastores que ya tenían 60, 70 años, 50. ¿Qué les tocó hacer? Empezar a ver, porque es que eso trajo costos a la iglesia, empezar a comprar amplificadores, equipos de sonido, instrumentos, empezar a pagar clases de música, empezar a darle una ofrenda a un músico para que dirigiera en la alabanza.
entonces ya se empezó a tocar susceptibilidades económicas. Eso fue una problemática dura. Por allá les estoy hablando del año 80, 85 y 90. Ser músico en aquel entonces de iglesia era muy duro, muy duro. Bien, bueno, vamos a otra pausa, vamos a escuchar otro de los coros, y cuando vengamos de escuchar esta alabanza que hemos preparado, venimos para concluir, y de antemano agradeciéndole a los que han compartido con nosotros este proceso. Vamos, iglesia, a escuchar esta alabanza y esta oración, y ya seguimos para concluir nuestro panel de conferencia. En ti todo es posible, yo todo lo puedo, por la fuerza que me das, nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por ti, nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti, todo es posible. Yo todo lo puedo, por la fuerza que me das, nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, oh, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, oh, creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, en ti todo es posible, yo todo lo puedo, por la fuerza que me das, nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, oh, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, Bueno, qué bendición. Esto fue algo que grabamos aquí en la casa pastoral. Estamos innovando, estamos pues actualizando y renovando. Como ustedes saben, iglesia, a nosotros pues nos gusta estar haciendo una cosa, la otra, inventando, pues para que sea algo innovador. Y justamente eso viene con el tema con el que ya vamos a empezar a concluir nuestro conversatorio de alabanza en estos tiempos. Vino la cuarentena, vino la pandemia. Esto es una cosa que no estábamos preparados para esto. De hecho, yo nunca había escuchado mencionar algo así, no teníamos ni idea, y viene y nos toma por sorpresa a las iglesias, toma por sorpresa los ministerios de alabanza, a empresarios, a mucha gente. Pero desde el punto de vista musical de la alabanza, primo, usted como director, ¿usted cómo ha visto este tema?
usted que ha escuchado a sus discípulos en el ministerio, ¿cómo lo ven? ¿Qué sientes que ha pasado? O sea, ¿qué hace falta? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué se necesita? ¿Qué se añora? Coméntanos un poco acerca del tema, primo. Bueno, primo, con respecto a esto ha sido es una situación totalmente atípica, la que nos tocó enfrentar, ¿cierto? Nos tocó enfrentar, no estábamos posiblemente preparados, no lo estábamos esperando, llegó de un momento a otro y sobre la marcha nos ha tocado, pues, trabajar y de pronto improvisar y arreglándola y pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo para que nos guíe, pero pues la adoración y la alabanza no puede parar, ¿ya? Pero que ha sido por lo menos bonito de este proceso, ¿cierto?, de cuarentena, es que cuando yo inicié, también muy niño, la adoración y la alabanza en la iglesia, ahí bajo el pastorado pues, de mi padre, empiezo yo aproximadamente a los 10 años. Entonces en ese momento grupo como tal no había, ahí pasaba de pronto alguien a tocar el teclado y los que quisieran salir a cantar, así no cantaran, salían, así fuera con un solo micrófono, bueno, unas condiciones que de pronto los de mi época pues, que estaban en la iglesia pueden dar fe de eso. Como lo decía ahorita el pastor César, todo ha ido evolucionando, ¿verdad? La tecnología, los medios, todo ha ido cambiando y pienso que en gran parte para mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inicio, yo era prácticamente, mi papá me enseña, yo era el único músico que tenía allí más o menos ese deseo de formar un grupo, como lo decían ahora, de formar una agrupación musical, pero solamente había piano, no había nada más. Entonces empiezo un proceso de enseñarle a mis amigos que no tocaban instrumentos, pero vamos a armar el grupo y ¿cómo hacemos? No, pues venga, hagámoslo de manera empírica, venga, la batería se toca de esta manera, conseguimos unos timbales y se tocaba la batería en unos timbales, el bajo, se empezaron a hacer esas cosas y ahí sale de pronto, digámoslo así, la primera generación, que son de mi edad, después otra generación y por último la que está ahorita, que es la generación de mi hijo, con la que estoy ahorita en el grupo. O sea, prácticamente 3 generaciones de músicos dentro del mismo ministerio de alabanza. ¿Qué ha sido bueno de esto? Que a través de digámoslo así, este confinamiento y a través de los medios me he reencontrado con esas generaciones y hemos podido unirnos, hablar, hacer cosas. Es más, en este momento estoy haciendo un proyecto con algunos de ellos. Entonces es algo bonito, porque uno sabe que de pronto fue una siembra en un momento dado, fue un aprendizaje, yo aprendí, pero también aporté lo que tenía y vemos que todo lo que se haga para Dios y en la música, que para mí, como lo decía el pastor César, yo también estoy de acuerdo, es un ministerio importantísimo porque Dios nos dotó de un talento maravilloso, talento de la música, y eso nos va a acompañar hasta el día que nosotros partamos de este lugar. Entonces, al ver ahorita esa, digámoslo así, esa cercanía con estos músicos y ver que todavía están en otros lugares, hay unos en Brasil, hay otros en Estados Unidos, en Nueva York, hay otros en España, están en distintos lugares y podernos reencontrar y saber que están ministrando en diferentes congregaciones todavía y que siguen regados de la mano de Dios y que esa herramienta que en un momento dado no nos imaginamos que iban a aprender, porque lo iniciamos de pronto como un juego y como un sueño, pero lo aprendieron y muchos de ellos están ministrando allá, muchos de ellos son músicos profesionales, otros están trabajando en otra área, pero están sirviendo la luz de la música. Entonces creo que Dios utiliza cualquier medio para que nosotros posiblemente volvamos a las sendas antiguas, y la adoración siempre tiene que estar en un adorador, en un músico. La adoración siempre tiene que estar en el corazón y siempre tiene que haber una palabra, así que no importa la situación que estamos viviendo, no podemos callarnos. La adoración siempre tiene que estar en nosotros. La música no puede parar. Cambia posiblemente los medios, de pronto el entorno, pero no podemos parar de adorar y hacer eso. Bien, manito, ¿tú cómo lo has visto? ¿Tú crees que ha hecho falta ya el congregarse, que ha hecho falta, que ya hace falta de pronto el hacer alabanza
en las iglesias, en el templo? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo lo percibo de varias maneras. En primer lugar, hablando de la alabanza y de la música en tiempos de esta pandemia, es también número uno como adaptarnos, ¿no? Como mi papá decía al principio, cuando hubo ese cambio de esa revolución musical, por así decirlo, de los himnarios, los pastores estaban acostumbrados a los himnarios y a cantar a capela, y como mi papá lo dijo al principio, al entrar todo este nuevo movimiento, que en mi opinión fue de beneficio porque también así nos dio la oportunidad a nosotros de poder continuar con ese legado, ¿sí? Entonces, cuando vinieron esos cambios, mucha gente tuvo oposición, y hoy en día nosotros vemos que se están dando cambios, ¿sí? Ahora, esos cambios nos tienen que llevar a nosotros a hacer las cosas mejor, ¿sí? Esos cambios nos tienen que llevar a nosotros a usar un poco más las herramientas tecnológicas. Esos cambios nos tienen que llevarnos a perfeccionarnos en lo que estamos haciendo. Había algo que yo les decía y les digo siempre a los músicos que están bajo mi cargo. Yo les digo, nosotros estamos expuestos a la música y por esa razón tenemos que hacerlo mejor, porque cada 8 días estamos ahí, ¿sí? No sé si hay músicos que actualmente estén desarrollando tanto este ejercicio allá afuera en este momento, ¿sí? Los músicos que están online tocando en este momento son los que están activos, porque la mayoría de artistas están sin hacer shows, sin hacer eventos, o sea, son los músicos de las iglesias en este momento los que más acción son los músicos haciendo correctamente. Entonces, en primer lugar, creo que debemos de evolucionar, y en esa evolución, ¿sí?, perfeccionar, ¿ya? Usar recursos de la tecnología para poder que la alabanza siga aumentando en su excelencia, siga aumentando en todo, ¿sí? Y en segundo lugar, con respecto a la pregunta, Manito, claro que sí, no es lo mismo hacer música con 2 o 3 personas que con un grupo de alabanza más grande, por supuesto, que lo ideal lo ideal es que estemos todos, como dice la palabra, ¿no? Los hermanos juntos en armonía, eso es lo ideal, ¿ya? Entonces, pero bajo estas circunstancias tenemos que igual hacerlo, ¿sí? Haya ideal o no haya ideal, tenemos que hacerlo igual, de todas maneras. Entonces, hacerlo bien, seamos 5, seamos 10, seamos 4, seamos 20, ¿sí? O haya público o no haya público, hacerlo bien es prácticamente que nosotros como salmistas, como adoradores, como adoradores del Señor que somos, prácticamente que es algo que realmente es una consigna para nosotros, sin importar que en este momento nuestras iglesias no estén llenas, sin importar que lo estemos haciendo online solamente para el internet, sin importar nada de eso, porque finalmente allí es cuando la verdadera alabanza es cuando realmente es la que tiene sentido, la que la estamos haciendo sin que nadie nos vea, solamente para el Señor, ¿ya? Y bueno, esa es como mi respuesta. Bien, Pastor César, usted como músico también, que es, ¿usted piensa que los hermanos de la iglesia van a valorar, usted piensa que la iglesia en general, todos los creyentes, al igual que muchos pastores, porque esto fue un proceso de formación muy lindo, no solamente para los hermanos de las iglesias, sino también para los pastores, ¿usted piensa que de pronto esto va a servir para que el ministerio de alabanza sea más valorado, sea más visto, sea de pronto sea un ministerio donde a los músicos se les honra de vez en cuando con una invitacioncita a comer, con un detalle, de pronto si una iglesia no puede pagarle a todos sus músicos, de pronto un gesto de cariño cada 6 meses para con sus músicos? ¿Usted piensa que de pronto con todo esto ha servido para que la iglesia y de pronto muchos pastores se den cuenta de lo importante que es
un ministerio de alabanza, invertir en instrumentación, invertir en capacitación? ¿Usted piensa que de pronto esto vaya a mejorar o que de pronto continúe como venía antes? Bueno, depende de dos factores. Si nosotros tomamos esto con una actitud espiritual y le pedimos al Señor que nos muestre cuál es su propósito, se espera que demos valoración a los grupos de alabanza, al congregarnos, a todo eso. Si no se tiene en cuenta un propósito, pues seguramente las cosas seguirán igual. Yo en lo personal sí he valorado mucho la presencia de los salmistas. Es más, cuando ya bajó un poquito la presión sobre reunirnos y que nos pudimos reunir para grabar el día, porque pasamos como 2 meses sin vernos, sí, como ministerio, cuando estuvimos casi todos con las medidas de cuidado, pues lógicamente, y de todo eso. Ese día yo en mi corazón sentí ponerme a llorar, el día que nos reunimos a grabar una alabanza que la iglesia ya nos vio otra vez como ministerio de alabanza. Sentí ponerme a llorar, pero pues me contuve y grabamos, pero sí creo que esto nos... Claro, la emoción, la alegría. Sí, esto nos lleva a valorar. Y ese es el llamado que yo hago a la iglesia, y desde ya también agradezco a todos los salmistas y a los hermanos por todo ese esfuerzo que hacen, porque no ha sido fácil. Uno de los cultos que nosotros hicimos, recuerdo que Samuel le pidió a cada uno que grabara su instrumento desde su casa, desde su celular, y lo mandara. Y ese yo creo que fue la prueba máxima de fuego para todos. Yo creo que es el culto donde más sufrió Samuel editando, y donde cada uno de nosotros fue donde más sufrimos grabando cada alabanza en el celular para mandarla para luego... Grabar desde casa. Desde casa, porque hicimos una así, y eso fue un trabajo como de una quincena, pero todo el mundo luchando por eso. Entonces sí valoraremos. Bueno, vamos a escuchar otro coro, y después de este coro, entonces cada uno de ustedes para que nos regale un saludo para la iglesia y nos despidamos. Vamos a escuchar este coro por un momento.
sí señor. Oh, tan fiel, tan fiel. Sí señor, sí señor, sí señor. Dile, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Bueno, estamos de regreso con el conversatorio y muchas gracias, de verdad muy agradecido por el aporte de cada uno de ustedes. Qué bendición el poder haber compartido hoy con ustedes. Sabemos el esfuerzo tan grande que hizo mi hermanito y el esfuerzo que hizo mi primo Andrés por compartir con nosotros este rato. Y por favor, despídanse dándole un saludo de su parte para nuestra iglesia Salem. Andresito. Bueno, a todos mis hermanos, mi familia de la iglesia Salem, un gran afectuoso saludo. Por ahí he estado, antes de todo eso, estuve hace un tiempito compartiendo una palabra al grupo de alabanza, al ministerio de alabanza, una iglesia muy bonita. Siéntanse privilegiados, orgullosos en el buen sentido de tener unos pastores adoradores, unos pastores músicos. Eso es un privilegio maravilloso. Créame que ese complemento, no solamente de la parte, digámoslo así, pastoral de la palabra, sino la adoración, y que son pastores músicos, formadores de músicos. Entonces créame que es un plus grandísimo, un privilegio que ustedes, familia de Dios, Iglesia Salem, tienen con sus pastores, para que los valoren a ellos, a toda su familia, a todos los que hacen parte del ministerio musical de adoración y alabanza de la iglesia. De verdad que es una bendición y poder compartir este rato con ustedes, Pastor César, Pastor Samuel, primo Abner. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes, a quienes admiro y respeto. Hermanito, un saludo para nuestros hermanos de la iglesia. Bueno, quiero mandarles un saludo a todos los hermanos que me están viendo, a los que me conocen, a los que me vieron crecer. Les amo mucho, les extraño, les recuerdo a todos, y a los nuevos también que se han empezado a congregar desde hace también bastantes años que no me conocieron. También les amo. Sigan fieles en el Señor, animados, contentos, siempre dando gracias al Señor, y sí, están en buenas manos ahí al lado de mi papá y de mi hermano y de toda la familia pastoral, que están haciendo este trabajo pastoral con amor, con entrega y para el Señor. Así que los amo a todos, que el Señor me los bendiga, y espero poderlos ir a visitar pronto y poder compartir allá en persona con cada uno de ustedes. Amén. Pastor César, despidámonos con una oración.
quiere unas palabras también. Claro que sí, agradecer a Andresito, a Abner, Samuel por esta idea, por esta iniciativa. Y claro que sí, iglesia, no olviden, todo esto que se hace de cantar es para que la iglesia dé gloria a Dios, porque esto lo hacemos es para la gloria de Dios. Y como dijo un pastor hace años, bueno, la gloria y la honra es para Dios, pero también el Señor permite que tengamos unas satisfacciones, unos sentimientos y unos momentos que también los disfrutamos nosotros, y Él también nos bendice con ese disfrutar de alabarle y de adorarle mientras damos gloria a Él. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo tan lindo, porque en cada época de la historia de la iglesia ha habido una forma particular de cantar, de orar, de predicar, de congregarse, y estamos viviendo formas particulares que nos tocó en estos días, pero lo más importante, Señor, es para tu honra, tu gloria y tu alabanza que lo hacemos. Edifica la vida de cada hermano, de cada hermana, llénales de tu presencia y que podamos disfrutar cada coro, cada canto de todos los que entonamos para ti, Señor, y que tu reino, tu trono se llene de gloria. Recibe los cánticos que tributamos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, primito. Dios les bendiga. Papá. Chao, Samuel. Un abracito, manito. Amén. Que se oiga la alegría en este lugar. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, tuyo Dios es el Señor. Muchas gracias a los hermanos que participaron con nosotros en este especial. Y gracias a ti por haber compartido con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Que se oiga la alegría en este